Buenas tardes. Bueno, como les decía, para terminar la materia, nos queda un poquito más de un mes y una semana más o menos. El examen lo vamos a hacer en 2 semanas, no el otro viernes, porque martes y viernes voy a dar la parte de la unidad 3, perdón, guía de trabajos prácticos número 4, que es sobre probabilidad, concepto de probabilidad. Hay algunos conceptos ahí claves que son importantes y necesarios para la próxima unidad, que sería la unidad de estimación puntual, que ya lo estuvimos viendo, cómo calcular estimadores, estimador de la media poblacional mu, estimamos a través de X raya, a sigma cuadrado variancia estimamos a través de ese cuadrado. Bueno, y eso se llama estimación. Ahí ya empieza la estadística inferencial, ¿sí? Hasta ahora estuvimos viendo estadística descriptiva. La estadística inferencial es otra rama de la estadística que trabaja más que nada con lo que es la extracción correcta de una muestra, o sea, diferentes métodos de muestreo que están, digamos, en consonancia con el tipo de población que se está estudiando. Entonces hay diferentes métodos de muestreo que se adecúan al tipo de población. Y después, todo eso se llama teoría del muestreo. No vamos a ver todos los métodos, pero vamos a ver, por ejemplo, el método más sencillo, que es el muestreo aleatorio simple, que más o menos ya estuvimos viendo, que se selecciona de entre todos los elementos que componen la muestra, una muestra de tamaño n determinada, n minúscula. Ese muestreo aleatorio simple tiene ciertas características. Después hay otro muestreo que se llama muestreo estratificado. Ahí se conectaron las flores. Hola Héctor, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, profe, ¿todo bien? Todo bien. Estamos haciendo un raconto de lo que estuvimos viendo hasta ahora y qué es lo que todavía nos falta, perdón. Nos está quedando un mes y una semana. Dentro de 2 semanas vamos a hacer el examen, no el próximo viernes, sino el que martes o viernes, no estoy bien segura, porque les quiero dar todavía la unidad 3, que la vamos a dar en 2 días. Yo voy a reducir al máximo el contenido, que sería probabilidades, que digamos es muy importante para lo que viene después, que sería teoría de la estimación y teoría del muestreo. Y ahí vamos a ver diferentes métodos de muestreo, que sería el muestreo aleatorio simple, que es el método más fácil, que yo selecciono de manera aleatoria o al azar un par de elementos de la población para que compongan mi muestra. Y después hay otro método que es un poquito más complejo, que se llama muestreo estratificado, que uno previamente conoce la población y sabe que es heterogénea y que puede agrupar, ¿sí? O sea, subdividir a la población en estratos o grupos homogéneos, y ahí procede a hacer un muestreo en cada uno de esos subconjuntos o estratos. Y después un muestreo sistemático, que es un muestreo que se aplica muchísimo, porque es muy fácil de implementar, que es se implementa un sistema. Por ejemplo, yo tengo una lista de alumnos, ¿sí? Ordenados alfabéticamente de acuerdo a sus apellidos, y uno de cada 5 alumnos yo voy a extraer para hacerle alguna encuesta, alguna evaluación. Eso sería un muestreo sistemático, un alumno de cada 5. O por ejemplo, cuando estoy en una industria y tengo una línea de producción, entonces voy a sacar, para controlar cómo va evolucionando mi producción, extraigo cada 15 minutos un producto y lo evalúo. Sí, eso sería un muestreo sistemático. Sistemáticamente yo voy a ir seleccionando elementos que van a componer a mi muestra y que van a caracterizar a mi población en definitiva. Yo quiero concluir sobre la población, pero la observación la hago en la muestra, ¿sí? No puedo acceder a todos los elementos que componen a mi población.
Entonces, cuando uno no censa, o sea, hace un muestreo, tiene que calcular algo que se llama error de muestreo, o error muestral. Entonces, eso es lo más difícil, o sea, eso es lo más complicado, y va a estar de acuerdo al tipo de, o al método de muestreo que utilizó para la extracción de los elementos. Y ahí, si nos queda algo de tiempo, me gustaría por lo menos sentar las bases de lo que es experimentación. ¿Sí? Ustedes, yo ya les mostré algo, porque por lo general siempre nos quedamos sin tiempo, pero el ciclo de cómo es la investigación, uno tiene unas hipótesis, unos objetivos, después dice, bueno, ¿cómo voy a extraer la muestra? ¿Cómo voy a analizar esas unidades? Ordeno los datos, los sistematizo, hago los cálculos, hago el análisis y después concluyo. ¿Sí? Ese es el ciclo. Y bueno, en eso se basa la experimentación. Y es todo bastante muy parecido, no hay cosas muy raras. Así que bueno. Zaira, bueno, ¿estás escuchando? Hola, no escucho, dice Zaira. ¿Usted el resto está escuchando? ¿Me está escuchando a mí? Sí, profe, yo lo escucho. ¿Qué pasa, Zaira, entonces? Se quedó sin... tiene mala señal, capaz. Bueno, vamos a hacer un repaso. Algunos compañeros estuvieron solicitando hacer un repaso. Obviamente yo siempre hago un repaso. No me gusta dejarlos colgados con conceptos que no los tienen bien firmes. Así que me voy a ir a la presentación para ubicarlos otra vez en contexto, contextualizar. Y ustedes me dicen cuándo están viendo mi presentación. ¿Todavía nada? Todavía no. Bueno, vayan poniendo sus presentes en el chat. Así yo después los puedo... Me dicen cuándo se ve. Ahora sí, profe. Bueno, fíjense un poquito. No voy a pasar a proyectar, solo les voy a mostrar. Nosotros vimos todas las medidas descriptivas ya, ¿sí? Serían las medidas de posición, que tenemos las de tendencia central, media, mediana y modo. Las de posición relativa, ¿sí? Que dividen a la serie de datos en partes iguales, en un cierto número de partes iguales, y analizan lo que hay por debajo y lo que hay por arriba, dependiendo de que son cuartiles, si son o percentiles. Después aparecieron las medidas de dispersión, tanto las absolutas como las relativas. Entre las absolutas, ¿por qué absolutas? Porque si estamos trabajando con una variable continua, la variable continua tiene unidad de medida, entonces hablamos que está en términos absolutos, ¿sí? Entonces ahí tenemos el rango, ¿sí? Tenemos la variancia, que es el promedio de los desvíos al cuadrado. El desvío estándar es, ahora vamos a ir a las fórmulas, igual no se preocupen, el desvío estándar, como la variancia es el promedio de los desvíos, x sub i menos la media al cuadrado, está en unidades cuadráticas, eso puede ser una pregunta de examen, está en unidades cuadráticas, entonces para que yo la vuelva a las unidades naturales, le aplico la raíz, y ahí yo sí puedo decir que, de acuerdo a lo que me da el desvío estándar, hay una dispersión promedio de tanto de los valores respecto de la media, ¿sí? El desvío estándar hace n diferencias entre los valores y sus medias, todas las diferencias posibles entre los valores individuales y la media de esos valores, ¿ok? Y se divide por n-1 o n cuando estoy trabajando con todos los datos que componen a la población. Entonces es un desvío promedio que tienen los datos respecto de su media, ¿sí? Si alguien le pregunta eso, usted le dice, no, es una desviación promedio que tienen los datos respecto de la media. La media está en el centro, entonces ese hecho de restar cada valor menos la media nos va a generar una serie de diferencias negativas,
¿sí? Porque hay muchos valores que están por debajo de la media, entonces un valor chiquito menos uno más grande nos va a dar una diferencia negativa. Y hay una serie de desvíos o diferencias, o residuos también se le dice, positivos, porque están todos los valores por arriba de la media, o sea, numéricamente o en magnitud son más grandes que la media, entonces esas diferencias van a ser positivas. Como la media es el centro geográfico, el centro de gravedad del conjunto de datos, va a haber la misma cantidad de negativos como de positivos. Una propiedad que tiene la media. Entonces la sumatoria de los desvíos o las diferencias da 0. Por eso en la variancia, que es el mejor estimador de la variabilidad, se eleva al cuadrado esa diferencia para sacarle el signo al desvío, a la diferencia. Entonces todas las diferencias, aunque sean negativas y positivas, van a ser positivas. Entonces se suman esas diferencias al cuadrado, se le divide por n o por n menos 1, y ahí se tiene la variancia en unidades cuadráticas. Luego se le aplica la raíz y ahí uno tiene un desvío promedio de los datos, pero en las mismas unidades, son las unidades naturales que tienen la variable que yo estoy estudiando. ¿Ok? Entonces, esas son las medidas de dispersión absolutas, que tienen las unidades en caso de que sea una variable continua, y después están las relativas. La relativa que vemos nosotros es el coeficiente de variación, que es el cociente del desvío estándar, o sea, el valor S dividido en la media, X raya. Entonces, es cuántas veces entra el desvío en la media, ¿sí? Eso se puede expresar en porcentaje y sirve para comparar la variabilidad de diferentes características que yo estoy evaluando en mi muestra, en mis elementos estadísticos, en mis unidades estadísticas. Sirve para comparar diferentes variables, ¿sí? O diferentes poblaciones también. La población 1 versus la población 2. ¿Cuál es más variable? Eso solo se puede hacer a través del coeficiente de variación. ¿Mm? Después están las medidas de forma, tanto las de asimetría como kurtosis, acá abajo. ¿Sí? Tenemos de asimetría absoluta y relativa. Por ahora solo vimos el sesgo y el coeficiente de asimetría, que es muy parecido al coeficiente de variación. El sesgo es la diferencia entre la media y el modo. Cuando esa diferencia es negativa, se dice que es una asimetría de izquierda o negativa. La cola va a estar hacia la derecha. Y cuando es positivo, la media menos el modo me da positivo el resultado. Esa diferencia se dice que el sesgo es de derecha o positivo, ¿sí? La cola va a estar para la izquierda. Después se puede hacer esa diferencia, media menos modo. Si no tengo modo, puedo hacer 3 veces la media menos el modo. Si da negativo, sigue siendo de asimetría negativa. Si da positivo, es de asimetría de derecha o positivo. Si divido eso a diferencia por el desvío estándar, va a seguir estando el signo, pero se puede expresar en porcentaje. Por eso dice medidas de asimetría absolutas y relativas. Y después está el coeficiente de kurtosis, que se asemeja los resultados a una curva mesocúrtica, ¿sí? Una curva normal que vale 3, igual a 3, la kurtosis es igual a 3. Si la kurtosis, que yo calculo con esa fórmula que elevo a la cuarta, tanto el desvío estándar a la cuarta como las diferencias a la cuarta, si ese valor me da menos de 3, se puede decir que la distribución es platicúrtica, parece un plato, ¿sí? Los datos están bien dispersos, la dispersión es grande. O si no, si es mayor a 3, se puede decir que es leptocúrtica, entonces los datos están muy cerca de la media, de los valores centrales, se amuchan todavía, entonces la frecuencia de los datos centrales es alta. Entonces ese valor de kurtosis, ¿sí? Ese valor de kurtosis es A4 sería, es mayor a 3, ¿sí? Y bueno, vamos rapidito a ver los datitos esos. Opa, ¿qué agarra acá? No quiero dibujar nada. Vamos a ver las fórmulas. Ustedes, si no pueden imprimir, escriban todas las fórmulas en su cuaderno.
transcriban todas las fórmulas del Vademecum porque las van a necesitar para el examen. Bien, entonces, la primera medida de dispersión, la medida absoluta de dispersión es el rango. Si el rango es muy ancho, se dice que hay, digamos, mucha dispersión entre los valores. Si es angosto, se dice que los datos no están tan dispersos. Después viene la variancia, que es el promedio de los cuadrados de las desviaciones o las desviaciones al cuadrado, ¿sí? De estas desviaciones. Profe, ¿qué sería la variancia? Ah, ¿no escuchaste cuando yo dije hoy? No. ¿No? Si hoy yo estaba hablando, pero te voy a explicar de nuevo. La variancia, cuando empecé a hablar, dije que la variancia es el promedio de las desviaciones al cuadrado, ¿sí? O de los desvíos o las diferencias de todos los valores de la serie de datos menos su media. Esa es la variancia. Es el promedio de los cuadrados de las desviaciones. Esta diferencia x sub i menos x raya, ¿pueden poner así esto? A ver. Se tendría que sacar el cuadrado de cada uno y sumarle. Sí, eso es conceptualmente. Esto se llama desviaciones. Conceptualmente se hace eso, Sergio, pero en la práctica se utiliza una fórmula de trabajo, ¿sí? Que es un poco distinta, más fácil de resolver. Y en la práctica, vos no tenés que hacer todos los... Si vos tenés 5 datos, podés agarrar cada dato, calcular la media, agarrar cada dato menos su media, elevar al cuadrado, cada diferencia. ¿Por qué? Porque vos le tenés que sacar el signo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vos sumás todas las desviaciones negativas y las sumás a las desviaciones... Se cortó, profe, el audio. ¿Se cortó? Hola, profe. ¿Se cortó? ¿Se cortó? Yo la mitad de la clase no escuché porque anda re mal el internet. No sé si me escucha. Sí, profe. No, anda re mal. A mí también me dice que mi conexión es inestable. Yo ni se escucha, estoy perdida. No, yo los escucho. Vos entraste y se le cortó la profe. Yo los escucho. A ver. Sí, profe, cuando empezó a explicar se cortó. Yo recién ahora le veo la imagen a la profe. Qué macana. Tranquilo, no pasa nada. Los alumnos de Estadística 2 en ingeniería ya están preguntando, profe, ¿cuándo va a volver toda la normalidad? No sabemos cuándo va a volver la normalidad. No sabemos. Le voy a mostrar de nuevo. Ahí va. Bueno. Esto es para Sergio. Sergio, ¿me escuchás? Sí, profe. Bueno. Vamos a pensar, vamos a acordarnos de una de las propiedades de la media X raya. La media X raya es el centro de gravedad. Entonces se va a posicionar en el centro de la serie de datos. Entonces van a haber la misma cantidad de valores negativos por abajo y la misma cantidad de valores positivos por arriba si yo hago las diferencias. ¿Sí? La suma de las diferencias me va a dar 0. Por eso yo no puedo utilizar simplemente sumar las diferencias x sub i menos x raya, porque me va a dar 0 el numerador. Entonces lo que hago es elevar al cuadrado esas diferencias, le saco el signo negativo y ahí me suman las diferencias absolutas. ¿Sí? Suma las diferencias, la sumatoria de las diferencias, tanto negativo como positivo, le da lo mismo porque los eleva al cuadrado y divide por n. Cuando vos sumás algo y lo dividís por el mismo número de lo que sumaste, estás calculando un promedio. Por eso se dice que es el promedio de los cuadrados. A ver, un segundo. Es el promedio, ¿sí? El promedio significa que divide la sumatoria esta
de las diferencias o de las desviaciones o los desvíos, todas esas son las formas que podemos decir al cuadrado. Divide esta sumatoria de desvíos al cuadrado, dividido por la cantidad de datos, ¿sí? Entonces, es una medida de la variabilidad que tienen los datos, pero respecto de quién, respecto de la media. Esa es la que le da origen, ¿sí? La media. Se le restan todos los valores, los n valores, por eso, porque i varía de 1 hasta n, se le restan a su propia media, se eleva al cuadrado, cada diferencia se suma y se resta, se divide por n menos 1. Esa es la variancia. Pero esa variancia, sus unidades están al cuadrado, ¿sí? Están al cuadrado. Entonces, o sea, centímetros cuadrados, cuando yo estoy hablando de centímetros de altura, de plantines, yo estoy hablando del promedio o de la variabilidad que tienen los plantines, las alturas de los plantines respecto de una altura promedio, yo no puedo decir que está en centímetros cuadrados. Entonces le tengo que aplicar la raíz. Entonces ahí sí aparece el desvío estándar. ¿Sí? Cuando yo a la variancia le aplico la raíz, tengo el desvío estándar, y le saco el término cuadrático, o sea, le saco las unidades cuadráticas, y obtengo las unidades naturales en centímetros otra vez. Entonces digo que en promedio, los plantines tienen, póngale 5 centímetros de dispersión, o de desvío estándar, ¿sí? Hay una dispersión promedio de las alturas de los plantines respecto de su media de 5 centímetros. Y la media, pónganle que es 25 centímetros. Entonces, yo la media, cada promedio, yo tengo que acompañar por una medida de la dispersión. El rango, que es el valor máximo menos el valor mínimo, no es suficiente. Hay que hablar porque ahí solo se involucran dos valores, ¿sí? Y es todo un recorrido también. Por ejemplo, acuérdense de esto, que las medidas de dispersión o de variabilidad que hablan de cuán heterogéneos o cuán homogéneos son los datos entre sí, no son puntos que yo puedo ubicar en la recta numérica que yo construí con todos los valores ordenados, del mínimo al máximo, sino que son recorridos. El desvío estándar, por ejemplo, es un recorrido desde la media hasta un valor por arriba, y desde la media hasta un valor por abajo. Entonces se dice más menos, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, si los plantines tienen en promedio 25 centímetros y el desvío estándar es 5, entonces yo digo, hay más menos, los plantines tienen entre 25 menos 5, 20, entre 20, 25 más 5, 30. Hay un 70% de plantines que tienen entre 20 y 30 centímetros, ¿sí? Ahí ya estamos pensando inclusive en proyección, utilizando la distribución, esa curvita, ¿sí? Esa curvita de distribución normal, como vimos, la mesocúrtica. Estamos utilizando eso ya para decir qué proporción de plantines va a haber entre menos un desvío estándar y más un desvío estándar. ¿Sí? Ahí lo descriptivo se va a utilizar para proyectar posibilidad, por ejemplo, en la frecuencia relativa. Fíjense, entre un desvío estándar para arriba y para abajo, yo tengo el 70%. Hay una probabilidad de que el 70% de los plantines tengan entre 20 y 30 centímetros. Eso lo vamos a ir viendo, pero para eso sirve el desvío estándar. Entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a usar, Sergio. Esta se llama fórmula de trabajo cuando los datos están agrupados en una tabla de frecuencia, y lo hicimos y lo vamos a volver a hacer ahora. Cuando los datos no están agrupados, se utiliza simplemente la calculadora. Porque vos metés todos los datos en la calculadora, en la memoria, le pedís desvío estándar para la muestra, y él te va a entregar el desvío estándar. Si se te pide la variancia, apretas al cuadrado, ¿te acordás? Apretas al cuadrado y ahí obtenés la variancia. Entonces, por ejemplo, es una comparación de dos distribuciones. La que está en magenta sería el color fucsia, es menos variable, hay menor dispersión entre los datos. Puede ser una pregunta, yo le pongo estos dos grafiquitos y le digo, ¿cuál distribución o
o cuál distribución, le puedo decir, es más variable o tiene mayor variabilidad. Entonces ustedes dicen que es la azul, porque fíjense, tiene variancia 2,5. La variancia va de 0 hasta el más infinito, ¿sí? 0, ¿por qué? Porque variancia 0 es igual a que todos los datos tienen el mismo valor. El numerador se hace 0. Sumo todas las diferencias que son 0, porque el valor con el cual yo calculé la media es el mismo valor de la media, ¿sí? Entonces, ese es el mínimo valor, 0. No puede ser negativo nunca, también puede ser una pregunta de examen. Nunca puede ser negativo el valor de la varianza. Ustedes solo van a poder entender esto, no alcanza con participar de la clase, tienen que leer el apunte. Para el examen tienen que haber leído el apunte, sí o sí, ¿sí? Porque de ahí es donde yo voy a sacar las preguntas, del apunte. Porque acá yo traduzco en un idioma más entendible, pero la teoría pura y dura está en el apunte, ¿sí? Yo acá hago una suerte de bajada para que se haga entendible, pero hay que leer el apunte, ¿sí? Entonces, acá esto puede ser una preguntita, ¿sí? ¿Cuál de las distribuciones o cuál de los polígonos de frecuencia demuestran que la serie de datos es más variable que otra, o los datos con los cuales se construyó esta curva son más variables unos de otros? Entonces ustedes tienen que decir la azul, porque la variancia es 2,5 veces mayor a la variancia que tiene la que es de color magenta, en este caso fucsia. Ahí la varianza es de 1. Y bueno, después podemos tener los datos agrupados en una tabla de frecuencia y ahí es mucho más fácil todavía calcular la variancia, porque solo tengo que hacer K productos, o sea, número de clases, K productos. Calculamos el desvío estándar, calculamos el coeficiente de variación, que es simplemente el cociente entre el valor del desvío estándar dividido la media, y ese podemos utilizar para comparar diferentes variables con diferentes unidades y todo. Es decir, este conjunto de variables, o estas variables, calculado con este conjunto de datos, es más variable que la otra, que fue calculada con otro conjunto de datos. Sirve para comparar, ¿sí? Y bueno, y después están las medidas de forma, que vimos, que va a depender de cómo se ordena la media respecto de la mediana y el modo. Si la media es más chiquita, viene primero la media, después la mediana y después el modo, vamos a tener un sesgo negativo. En cambio, si primero viene el modo, después la mediana y la media, vamos a tener un sesgo positivo, fíjense. Quedan 10 minutitos, ahí arrancamos enseguida de nuevo. Voy a cerrar esto. Y bueno, ahí viene el sesgo. Fíjense, el sesgo nos muestra simplemente el grado de asimetría que puede tener una distribución. ¿Sí? Se hizo una distribución cuando los datos ya están graficados. Los datos de una tabla de frecuencia se grafican, se pasan a un histograma y a un polígono de frecuencia, como pueden ver acá. ¿Ven? Este es un histograma, el en celeste, los rectángulos. Y arriba se trazó el polígono. Entonces, este polígono es simétrico. La media, la mediana y el modo tienen el mismo valor. Después viene una distribución de frecuencia, ¿sí? Un histograma graficado. Fíjense, acá la cola es hacia la derecha, ¿sí? La simetría es positiva. Cuando la cola es hacia la izquierda, la simetría es negativa. Y así se calcula el índice absoluto de asimetría, la media menos el modo. Si nos da negativo, es negativo, si nos da positivo, es asimetría positiva. O el coeficiente de Karl-Pearson, ¿sí? Si es 0, que se hace lo mismo, es el índice absoluto de asimetría, media menos el modo, todavía dividido el desvío estándar. Si es 0, la distribución es simétrica. Si es menor a 0, es asimétrica hacia la izquierda. Fíjense, sería esta, la negativa, asimetría negativa. Si le da mayor a 0, es asimetría positiva. Acá, la media viene primero. ¿Ok?
Y después viene esta famosa fórmula de la kurtosis, en donde yo les había dicho, acá tenemos la kurtosis, ¿sí? La distribución mesocúrtica, leptocúrtica y platicúrtica. ¿Y cuándo sucede eso? Bueno, cuando es mesocúrtica, esta fórmula me da como resultado igual a 3. Cuando esta fórmula me da como resultado mayor a 3, es leptocúrtica. Y cuando me da menor a 3, es platicúrtica. Está bien chatita. Así que ahora vamos a ir a la práctica. Vamos a hacer una práctica bien completa, con todo desde el principio. Y ahí, si ustedes se quieren sacar algunas dudas, lo podemos hacer. Me dicen cuando estamos viendo el Excel. Pusieron sus... a ver, voy a entrar en el chat un segundo. Sus asistencias, ¿sí? ¿Están todos? Voy a mirar el WhatsApp si alguien me escribió. ¿Me escuchan? Santiago, Sergio, Zaira, ¿están ahí? Sí, se escucha. profe. Sí, profe. Sí, perfecto, gracias. Bueno, ya estamos entonces en el Excel. Vamos al ejercicio. Sí. Vamos a hacer un ejercicio completo, desde una tabla de frecuencia hasta el cálculo de las medidas de tendencia central, ¿sí? Acá. De las medidas de posición, después, bueno, vamos a ver un poquito de esto si podemos hacer, y después vamos a calcular las medidas de forma, vamos a calcular la variancia, y vamos a interpretar. Lo importante es saber acá que lo vamos a calcular con los datos agrupados, ¿sí? Fíjense, les voy a mostrar que yo lo que puedo hacer también es, no sé qué hice acá, es calcular todos los estadísticos sin agrupar a los datos en una tabla de frecuencia. Eso lo voy a hacer primero. Primero, ¿qué tengo que hacer? Es, para utilizar el complemento de análisis de datos, tengo que poner todos los datos en una columna. Entonces voy a pegar transpuesto. Estos son pesos, ganancias de peso de 20 novillos. Voy a pegar todo transpuesto para poder analizar con el módulo. Y lo que voy a hacer también, porque acá me da un, me dio dos negativos de vacíos. Acá también. Bueno, voy a ordenar rápido también de menor a mayor, ¿sí? Para ver un poquito entre qué y qué valor se mueven los datos. Voy a ordenar de menor a mayor. No, solo eso. Y parece que yo ya había ordenado, ahí están ordenados. Fíjense, los siguientes datos se corresponden a la ganancia de peso por día, expresada en gramos, de 20 novillos sometidos a una dieta experimental de engorde a corral durante 120 días. Entonces, se pesó el novillo al ingreso, y a los 120 días se vuelve a pesar el mismo novillo, y se tiene en cuenta bien cada novillo, ¿sí? Se agarra la caravana que tiene en la orejita, se lee, se dice, bueno, este número pesó al inicio, póngale no sé cuánto, no sé cuántos kilos, 200 kilos. Y al final pesó 400 kilos. Bueno, en 100, no sé cuánto pueden. Bueno, la cuestión es que engordaron por día. Voy a hacer, si esto es la tasa de engorde, vamos a calcular ahora el promedio diario, ¿sí? O sea, que ganan entre 600 gramos y 1 kilo. Qué lindo que engorden 1 kilo por día, imagínense eso. Entonces, si en 120 días más o menos van a engordar, si es 1 kilo, obviamente 120 kilos, pero es mucho. Eso, la dieta esa experimental tiene que ser muy alta en proteína y tener bastante también grasa, etcétera. Ser bien palatable y digamos que se transforma bien en carne.
Entonces, bueno, vamos a chequear un poquito qué está pasando acá, vamos a calcular los estadísticos, vamos a hacer la estadística descriptiva, en datos, me voy a, ay no, es cierto que esta computadora no me deja hacer, voy a ver si la puedo activar. No sé qué tiene esta computadora que no quiere hacerme las estadísticas descriptivas, voy a ver si la puedo activar ahora en complementos. Herramienta para análisis. Están todas activas, no sé por qué no me quieren mostrar. Se hace el pesado este. Parece que no. Bueno, vamos a tener que hacer todo a mano. Qué lástima. No sé si alguien puede hacer. Yo tengo la otra computadora, pero vamos a perder más tiempo. En 2 minutitos se nos apaga todo, ¿sí? Bueno, vamos a calcular. Primero, para poder armar una tabla de frecuencia necesitamos conocer el rango, ¿sí? Entonces, el X máximo y el X mínimo. El mínimo ya sabemos, es 606. El máximo tenemos que ir allá abajo a ver cuánto es, 995. Ahí está. Acuérdense que esto es ganancia de peso expresado en gramos, ¿sí? No hay que perder de vista eso. Bueno, ¿qué más necesitamos? Tenemos entonces el rango, la diferencia entre el máximo menos el mínimo. 389 gramos. Esto es ganancia diaria, ¿sí? Sería ganancia de peso diario. GPD, así se llama. La ganancia de peso diario, ¿cuánto están engordando por día? Entonces, ¿qué necesitamos saber? Tenemos el rango, podemos hacer un rango prima de, podemos redondear, ya sea a 390 o directamente yo le pondría un rango prima, chicos, de 400 gramos. Esa sería la distancia, esta sería la primer medida, chicos, de dispersión absoluta, ¿sí? ¿Se acuerdan que era una medida de dispersión el rango? Bueno, el rango prima yo le redondearía, escuchen bien, a 400. Entonces voy a poner directamente 400. Voy a poner 400. Parece que no quiere escribir. Yo realicé de 391, puede ser igual, profe. Sí, más vale, por supuesto. Sergio, está perfecto, por eso te digo, cada uno tiene su propia tabla de frecuencia. Yo después cuando ustedes hagan su examen, yo voy a analizar tabla por tabla, ¿sí? Determinar si